porque aún hoy en día hay espacios laborales, tanto en la iniciativa privada como en todos los espacios donde se ejercen trabajos donde las mujeres ganamos menos que los hombres en espacios iguales. Todavía eso existe, la desigualdad en el ámbito deportivo, lo vemos por ahí en el tema del fútbol, ahí han dicho últimamente que se va a desaparecer la liga femenina, todo este tipo de cosas, Que no es rentable, dicen. Que no es rentable, pero vemos estadios llenos ya y vemos juegos de fútbol súper interesantes de mujeres, el mundial, todo. Entonces es un tema cultural, entonces le estamos apostando también a la transformación cultural. La Secretaría de las Mujeres va a trabajar mucho en territorio, con las comunidades, en los territorios, de mano con las mujeres, porque estamos escuchando a las mujeres. Hoy, este fin de semana pasado, tuvimos una gira con gobierno federal, estuvo por aquí la subsecretaria del Derecho a la Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, porque recordemos que la presidenta también una de sus primeras iniciativas creó la Secretaría. Y una de sus promesas de campaña, compromisos de campaña era crear la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, que ya existe, que ya está, ya tiene un año en funciones esta Secretaría y que fue el mismo procedimiento que aquí en el estado. Se desaparece el INMujeres Nacional, se desaparece la CONAVIN, esta área que estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, por el cual se le daba seguimiento a los temas de violencia contra las mujeres, y se crea esta gran secretaría y estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de las Mujeres. En el tema de la marginación, en Baja California, si bien es cierto, Rebeca, y no me vas a dejar mentir, se puede decir que las entidades que tienen menor pobreza, sobre todo en el sentido de pobreza extrema, ¿no? No obstante, es un caldo de cultivo para la desigualdad, principalmente pues de las mujeres, como el tema de San Quintín, las jornaleras agrícolas, todo ese tema. ¿Cómo ves esa situación y cómo lo vas a atender desde tu secretaría? Como te comentaba, vamos a estar trabajando mucho en territorio. Estamos repartiendo la cartilla de derechos, este gran instrumento que la presidenta de la República sacó a través de la Secretaría de las Mujeres para informar a las mujeres, porque las mujeres en ocasiones estamos sufriendo violencia y no la identificamos. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestros derechos. Es importante llevar a estas comunidades, como tú mencionas, como San Quintín, las más olvidadas, las más rezagadas socialmente hablando y económicamente hablando, para conocer, que conozcan sus derechos y trabajar con ellas. Vamos a estar haciendo redes en las comunidades donde vamos a estar tallereando con las mujeres y también escuchándolas, qué son lo que necesitan ellas desde sus espacios, desde sus comunidades. Este fortalecimiento comunitario para que el tejido social se vaya restableciendo, ¿no? Y que las mujeres tengan las herramientas suficientes para hacer estas mujeres que ayuden a otras mujeres en su propia comunidad. Este caso como el feminicidio lamentable y que nos duele, que acaba de suceder el día de ayer aquí en Mexicali, que leí la nota, que fue la primera nota que me salió y que leí en la mañana que me levanté y Sí. que nos duele y que estamos ahí, vamos a dar seguimiento y vamos a estar muy atentas. Este tipo de situaciones suceden por estas cosas, que las mujeres muchas veces las violencias, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, no las deja salir de los círculos de violencia. Entonces vamos a trabajar también con ellas desde los territorios para lograr las autonomías de las mujeres, la autonomía económica, la autonomía política, que puedan tomar decisiones. Cuando hablamos de autonomía política, no solamente hablamos de acceder a espacios de toma de decisiones o de representación popular, sino también en las comunidades, que las líderes en las comunidades tengan esta autonomía, que en comunidad puedan tomar decisiones para lo que sea mejor para sus comunidades. Nada como el ejemplo, ¿no, secretaria? ¿Qué está haciendo? Sabemos el tema de la paridad en el gabinete. Claro. Parece hay unas fechas del 31 de diciembre. La gobernadora ya hizo algunos ajustes, ya hemos visto que va cumpliendo. Finalmente a lo mejor le hacen falta algunos espacios. ¿Cómo va este tema? Y si piensas tú que este año pues va a finiquitarse el tema de la paridad en los gabinetes municipal y estatal. La gobernadora lo ha dicho y ha dicho que va a cumplir con el término que le establece la ley. Se han hecho estos cambios específicamente como tú lo mencionas. Ya tenemos una secretaria de turismo, la secretaria del medio ambiente con Mónica, la secretaria de cultura, la secretaria de SADER ahí con Mónica Vargas, la secretaria de inclusión social, la secretaria de esta
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se le acaba de cambiar el nombre. Ha habido grandes avances, tenemos muchas subsecretarias en todas las áreas de las secretarías, pero estaremos muy pendientes y nos toca a nosotros como secretaría, porque lo establece nuestras facultades, estar revisando tanto en los gobiernos municipales como en el gobierno del Estado que se cumplan con estos principios, porque ya es un mandato constitucional. Recordemos que la presidenta mandó estas reformas a la Constitución y las mujeres ya estamos en la Constitución. No sé si a ti te toca el seguimiento de este tema. La gobernadora anunció una especie de apoyo para los hijos de madres víctimas de feminicidio. No sé si te toca o cómo va o cómo se va, digo, no sé si ya está operando o más o menos cómo va este programa. Sí, es un fondo Fondo. para víctimas indirectas de mujeres víctimas de feminicidio, sus hijas y sus hijos. Es un fondo que la gobernadora a través del Congreso aprobó. Lo ejerce la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, la cual depende de la Secretaría General de Gobierno, pero tenemos mucho contacto con la comisionada, con Alejandra Basaldúa, y estamos dando seguimiento para que las personas que tengan familiares que sean hijos o hijas de víctimas de un feminicidio se acerquen, se pueden acercar a la propia Secretaría de las Mujeres y nosotras les damos el acompañamiento para que puedan acceder a este fondo, porque es un derecho de estas infancias, estos hijos e hijas que pues lamentablemente son víctimas indirectas de la violencia, la violencia más alta que podemos sufrir las mujeres, que es el feminicidio. Por eso es importante trabajar con las mujeres y platicar con ellas, tallerear con ellas, llevándoles información, porque hay que saber identificar las violencias desde el inicio, porque si no ponemos alto a las violencias que suceden dentro de los hogares desde un inicio, por mínimas que sean, y que muchas las tenemos normalizadas y que por eso tenemos que trabajar con las mujeres para que no sigan normalizando estas violencias. La violencia, si no se para de inicio, escala a esto que vemos que es un feminicidio. De inicio, secretaria, de los 7 municipios, ¿en dónde ven más vulnerabilidad en el tema de las mujeres? O al final de cuentas son áreas urbanas, áreas rurales. ¿Cómo ves el diagnóstico, digo, de que tienes sobre el tema? Mira, nosotros vamos a trabajar en todos los territorios, pero indudablemente vamos a estar trabajando en las zonas de calor que arroja la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde hay más índices de violencia, donde hay más llamadas por violencia familiar a través del C5. Vamos a estar trabajando con esos indicadores que nos dicen que tenemos que ir prioritariamente ahí porque son los lugares más violentos. Aquí los Valles de Puebla, por ejemplo, que ya están muy comentados. Santorales, por ejemplo. Vamos a estar trabajando con las comunidades indígenas, con las mujeres indígenas, con las mujeres jornaleras en San Quintín. Estuvimos también escuchando y platicando y dialogando con las mujeres en San Felipe. Como te comentaba, vimos un recorrido en 6 municipios del estado este fin de semana, desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Felipe. Dimos una gira con la subsecretaria Ingrid de Gobierno Federal, donde estuvimos realizando estas asambleas de voces por la igualdad y contra las violencias, escuchando y recogiendo las preocupaciones y las propuestas de las mujeres en cada territorio, porque no todos los territorios plantean las mismas situaciones. Entonces nosotros como Secretaría vamos a estar haciendo también esos recorridos más focalizados en diferentes zonas de estos municipios, pero también vamos a trabajar muy de la mano con los ayuntamientos, porque al final del día los ayuntamientos son el primer contacto con la ciudadanía. Tenemos muy buena relación y estamos mucho en contacto con las directoras de los institutos de las mujeres. Secretaria, me llama mucho la atención ahorita que dijiste Valle de Puebla. De acuerdo a los indicadores y los mapas de calor que tienen las secretarías, la violencia se estremece en área, todo ejemplo, estoy hablando de un ejemplo de Valle de Puebla, claro, puede ser en muchas colonias, en donde a las 6 de la tarde del domingo, a las 12 de la noche es donde da más violencia. ¿Por qué? Por la convivencia que hay, la tradición, digo, más allá de el tema del fin de semana, que el descanso, que la fiesta, que la carne asada, que la polliza, y curiosamente es donde se da más violencia, los domingos en la tarde.
Pues es el tema también de en estos territorios que tienen mucho rezago, que tienen mucha necesidad de infraestructura, mucha necesidad de pues muchas cosas, ¿no? Entonces hay que trabajar de manera integral también en esos territorios, no nada más entrar como secretaría a estar trabajando con las mujeres, sino también hacer estos análisis de qué es lo que requiere la comunidad. Por eso te comentaba que con las mujeres en la comunidad trabajamos y hacemos estos planes de trabajo, ¿no? ¿Qué son lo que necesitan? Incluso en nuestra metodología están estas marchas exploratorias donde conjunto con las mujeres exploramos la comunidad, caminamos las calles de la comunidad, incluso para poder proponer a la Secretaría de Infraestructura o a los ayuntamientos de hacer un sendero seguro, por ejemplo, para las mujeres, para las estudiantes, que muchas veces caminas calles oscuras y pues corren más riesgo, Secretaria, ¿no? ¿qué hacer con el tema de la violencia contra la mujer de manera virtual en las redes sociales? Se habla, los diputados acaban de aprobar pues, la policía cibernética, ¿no? Pero sabemos que es inmensa la violencia que se describe en las redes sociales, tan así que vemos pues hay mucho anonimato, ¿no? Claro. Mucho anonimato y hay muchas vejaciones contra la mujer, digo, contra todo mundo, ¿no? En las redes sociales. Pero hay un específico que se nota a veces el sello del que dices tú, cultural, ancestral, del tema inclusive se ve mucho el tema de la misoginia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves el tema digital? Es un tema que vamos a abordar también. Recuerda que aquí también y fuimos parte de este impulso desde el ámbito del activismo para la aprobación de la ley Olimpia, por ejemplo, que se tiene que dar una revisión también para actualizarla. Pero recordemos que el territorio de la web es un territorio también machista. Los algoritmos son hechos por hombres. Ándale, Entonces, también. es un tema que ya se está estudiando esa parte y hemos tenido por ahí algunas conferencias, hemos asistido a algunas. Que es el avance de los mismos, lo de los algoritmos está complicado, pero, Sí. pero son muchos temas, No, y ¿no? fue un tema muy interesante porque fue la primera vez que yo lo escuché con esta Sí. ponencia del magistrado de la Sala Guadalajara y que él lo estaba diseñando o lo está analizando y haciendo este estudio. Dice que incluso va a ser una guía para cómo poder prevenir o combatir este tipo de violencia y él lo está haciendo en el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Y sí, dice que va a sacar una guía en ese sentido y una de las propuestas que hacía y que le hacía ahí a las mujeres juzgadoras que estaban creando Sobre todo por la vía de que se puede dar por el lado qué sé yo, pues de alguna manera silenciar o lo que se Nosotros pueda, lo ¿no? hemos hecho cuando, porque trabajamos el tema de violencia digital, cuando se ha estado violentando a mujeres con el tema, por ejemplo, la ley de Olimpia te da esas herramientas, tenemos ahí contacto con Meta directamente para Sí. bajar estas publicaciones o para guardarlas, porque luego también las borran y las publicaciones son evidencia. Entonces también tienes que saber cómo guardar la evidencia de redes sociales si vas a denunciar un tipo de violencia que está sucediendo ahí, porque no nada más es darle el pantallazo, sino que tienes que guardar el link entonces son muchas cosas muy específicas que tienen que las mujeres tener un equipo, las que estamos en la política o estamos dentro de redes sociales, pues a llegarse de estos expertos que sepan realmente cómo guardar esta evidencia que va a servir de prueba para poder denunciar esta violencia que se está sucediendo Bueno, en pues redes sociales. temas muy interesantes, Rebeca. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé, algún mensaje final a los ciudadanos, a la ciudadanía sobre algún teléfono, Sí. dónde estás despachando, más o menos. Yo sé que la experiencia que he visto yo, que cuando se crea una secretaría, pues de alguna manera no inician así con todo ya lista, la dependencia y todo, pero sin embargo, pues para que nos digan más o menos a dónde se pueden dirigir. Pues mira, estamos despachando desde las mismas oficinas que tenía el Instituto de la Mujer aquí en Mexicali, en Canaco.
estamos dando seguimiento a los temas, seguimos atendiendo a mujeres con la atención psicológica, legal, de trabajo social, con las mismas actividades de del propio mujer, y tenemos un número de contacto que es el